¿Ya contó 15? Estamos al aire, Katy. Ok. Buenas noches, bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Katia Reina, soy la directora nacional del Instituto Segel IPAE para la Escuela de Diseño Gráfico. El día de hoy nos acompaña el equipo del Instituto Santo Tomás y quiero presentar a Gonzalo Aranda, quien es director nacional del área de diseño e instituciones de Santo Tomás, quien nos va a presentar al expositor que nos va a acompañar esta noche. Gonzalo. Hola, gracias. Bien, primero que todo saludar a nuestros estudiantes, tanto de Lima como de Santiago de Chile, ¿verdad?, que se han sumado a esta charla, a nuestra primera charla, que espero que sea el inicio de varias más que vayan tocando algunos tópicos que nos unen, que es el diseño y las comunicaciones, ¿verdad? Les cuento, Felipe González es un exalumno de Santo Tomás. Él estudió diseño gráfico publicitario en nuestra institución y además tiene un diplomado en diseño de servicios en la Universidad Católica de Chile. Felipe lleva más de 10 años de experiencia trabajando y liderando, ¿verdad?, proyectos digitales y de software en diferentes industrias como, por ejemplo, Falabella, Aerolíneas Virgin y entre otras. Actualmente es líder de experiencia de usuario en Vice Vida Lab. Dejo con usted entonces a Felipe para que nos presente su charla el día de hoy. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a Katia y a Sergio por la invitación, también a Gonzalo. Bueno, ahí ya me presentaron, pero ahí siempre muestro a mi perrito, que es el que me acompaña aquí en el día a día de mi trabajo. Se llama Teo. Y bueno, ahí está un poco lo que decía Gonzalo. Soy diseñador gráfico publicitario, como muchos de ustedes en el futuro. Además, soy diseñador de servicios de la Universidad Católica. Y actualmente soy líder de experiencia de usuario en Vice Via Lab. Vice es uno de los conglomerados más importantes financieros de Chile, donde tienen Vice Inversiones, Vice Vida, la aseguradora, y el Banco Vice. Yo trabajo especialmente en la aseguradora. Ahí, bueno, ahí está mi Instagram si me quieren seguir, o mi LinkedIn si quieren ver un poco lo que he hecho y en lo que he trabajado. Y como toda presentación tenemos acuerdos importantes. El uso del chat para hacer tus preguntas. Bueno, al final responderemos, como decía, todo al final de la presentación. Y lo importante también, para que generemos una conversación, mantengamos un diálogo constructivo y de respeto. Bueno, para partir, ¿quién soy y qué es lo que hago? Soy diseñador de experiencia y muchas veces ustedes que están partiendo, muchos de ustedes están recién partiendo en el mundo del diseño. Como saben, hay un montón de disciplinas asociadas al diseño, diseño interiores, el diseño gráfico, diseño editorial, o diseño digital, diseño de animaciones, diseño de videojuegos. Hay un montón como de visiones en base al diseño. Yo soy diseñador de experiencia y probablemente ustedes se preguntarán qué es lo que hace un diseñador de experiencia. Principalmente un diseñador de experiencia lo que hace es entender a los usuarios, entender sus necesidades y ser un conector entre ellos y las necesidades de las organizaciones. Principalmente hoy día las empresas, las organizaciones, el sector público tienen un montón de dolores y un montón de oportunidades que nos están detectando. Y principalmente lo que hacemos nosotros con un montón de metodologías es salir a investigar y entender cuáles son esas necesidades y cuáles son esos dolores que tienen las personas. Y ahora voy a tachar la palabra usuario porque no es una palabra que me guste tanto, sino que tiene que ver con cómo entendemos a las personas en general.
Entonces, personas, como ustedes saben, hay muchos tipos de personas, todas tienen distintas sensaciones, distintas percepciones de las cosas. Todos son muy distintos, entonces es un trabajo que tenemos que hacer al detalle. ¿Y cómo se hace ese trabajo? Se hace con el diseño centrado en empresas, ¿no? Diseño centrado en usuarios, ¿no? Sino que diseño centrado en humanos, ¿ya? Y esto es una nueva forma de ver el diseño. Es la perspectiva que hoy día está hoy día primando en todas las industrias, tanto creativa como industria de diseño, o industrias como el retail, como una aerolínea, como un banco, etc. Cuando hablamos de diseño centrado en humano, hablamos de una perspectiva de entender a las personas, de cómo se comportan, cómo usan las cosas, qué nos dicen, cuáles son sus dolores, cuáles son sus metas, sus aspiraciones. Y principalmente, como sabemos que hay un diseño centrado en humanos, nosotros tenemos que entender que, como les decía, hay un montón de personas distintas, ¿ya? A mí me gustan mucho los stickers de WhatsApp, así que voy a usarlos mucho. Pero tenemos distintas formas de verlo, formas de sentirlo, y todos tenemos distintas experiencias. Entonces, el diseñar experiencias para todas estas personas que son distintas es una tarea súper compleja, y lo que tenemos que salir a investigar es qué les pasa, cómo se sienten interactuando con los distintos productos y servicios que nosotros diseñamos. Muchas veces esa mirada es de parte del cliente. Muchas veces a ustedes les va a pasar que el cliente les dice, oye, yo quiero hacer esto. Y nosotros como diseñadores tenemos que cuestionarnos esa mirada y decir, ya, esto es lo que te dicen tus clientes, es lo que sienten, son los dolores que tienen, y ahí es donde nosotros salimos a buscar, ¿cierto?, toda esa información y a entender qué les pasa a esas personas. Y vamos a hacer un ejercicio bien cortito para que un poco entendamos esta mirada. Piensen en todas estas características sobre una persona y tienen que imaginarla, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a imaginar a un hombre nacido en 1948, ¿ya? Más o menos 70 años, ¿cierto? Criado en Gran Bretaña, en Inglaterra, está casado, es exitoso, tiene mucho dinero, tiene al menos 2 hijos, ama los perros, tiene muchísimos perros, y ama los Alpes suizos, por ejemplo. Entonces, el ejercicio que quiero que hagamos es que imaginemos una persona con esas características. Que inglés, que es sofisticado, ¿cierto? Casado, exitoso, adinerado, tiene al menos 2 hijos, etc. Ya tenemos, de cierta manera, armada una imagen en nuestra cabeza de una persona. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que esa persona pueden ser ellos dos? Puede ser el príncipe Carlos, o puede ser Ozzy Osbourne, que es un rockero, ¿cierto? Con tatuaje, anillo y un montón de cosas. Probablemente muchos de nosotros nos imaginamos a la persona de la izquierda, ¿cierto? El príncipe Carlos, que cumplía un poco con los estereotipos, ¿cierto? Los famosos estereotipos que nosotros tenemos en nuestra cabeza sobre ciertas características. Pero en este caso no es así. Por eso es tan importante entender que cuando vamos a buscar información con los usuarios a través de entrevistas, ¿cierto? Encuestas, observación, un montón de técnicas que tenemos para levantar información, nos vamos a encontrar que tenemos un montón de prejuicios sobre las personas. Y este simple ejercicio nos permite entender que una persona que tiene ciertas características no es realmente como la imaginamos. Entonces, por eso tenemos que salir a descubrir esas personas. Para eso tenemos que principalmente investigar. Y esa es una nueva forma de enfrentar como el diseño. Como que los diseñadores siempre nos dicen, no, nosotros somos los llamados a crear cosas tangibles, visuales, ¿cierto?
a través del color, la forma, y principalmente esta es una nueva forma de llevar la carrera de diseño hacia la investigación. Hoy día es primordial, como les decía, entender a las personas y entender todos sus dolores y sus comportamientos, ¿cierto? Y sus metas. Para esto tenemos que hacer un proceso súper riguroso de investigación. Y no solo también investigamos a las personas en su mundo, sino también cómo interactúan estas personas con otras cosas, con otros servicios, con otros productos. Entonces también tenemos que entender cómo funcionan dentro del ecosistema, dentro de la sociedad. Otro valor importante es la experimentación. Sobre todo ustedes ahora que están estudiando, experimentar es parte de lo que hacemos como diseñadores. Siempre estar buscando nuevas alternativas y nuevas formas de hacer las cosas, ¿cierto? De manera creativa. Entonces, la experimentación significa probar muchas veces algo hasta que resulta bien, ¿ya? Y buscar esa experimentación, ojalá en todo lo que hagamos, sobre todo ahora que estamos estudiando, podemos hacerlo. Y otro concepto súper importante es el prototipar, ¿ya? Prototipar principalmente es darle forma a una idea de manera tangible y probarla. Eso significa que si yo estoy pensando en diseñar en el futuro, no sé, una aplicación, no sé, un juguete para un niño o lo que sea, o una pieza gráfica, incluso puede ser una pieza publicitaria, la idea es que podamos diseñarla de manera sencilla, muy rápida, en una hoja de papel, con un cartón, ¿cierto? Con tijera y pegamento, y poder armar algo que se asemeje lo más posible a esa idea principal, a esa gran idea, y la vayamos a probar. La probamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, o si ya estamos trabajando, lo probamos con usuarios, con personas, con clientes, con, no sé, con un gerente. Podemos probarla con distintas personas y aprender de lo que nos dicen. Entender que ellos tienen una mirada y nos van a decir, sí, ¿sabéis qué? Esto no lo entiendo, esto podría funcionar mejor, etc. Y ahora les vamos a mostrar el extracto de la película El Fundador, del fundador de McDonald's. Es una película que muestra la vida del fundador de McDonald's. Y este extracto, que dura cerca de 2 o 3 minutos, les va a explicar de manera muy clara cómo el proceso de experimentación y de prototipado, para que entiendan un poco principalmente el concepto. No sé si lo podemos poner, por favor. Gracias. Y te encantará lo que hicimos. Dick, cuéntale eso. ¿La cancha de tenis? Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el extractor a la izquierda. Zona de empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas listas. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok. Batidoras múltiples. Ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve. Debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Jake estaba corriendo con una vara y les decían dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. Todos deténganse. Basta. Condimentos 1, condimentos 2. Son los pepinillos y las cebollas.
Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa, el root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras. Así que ahora esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación es muy ajustada. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas, ¿no puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo dibujé. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente. Esos pepinillos se ven bien. Ketchup, usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Pepinillos y mostaza. Le llevamos los planos al constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Speedy System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. Era revolucionario. Ya, no sé si se ve bien ahora en mi pantalla. Perfecto. Ya, como vieron en el video, la idea de... Espera, parece que estoy muteado. Ah, no, estoy bien, perfecto. Ya. Ahora sí. No estoy compartiendo, dame un segundo. Ahí sí. Ya, ahora sí. Como pudieron ver en el video, este ejercicio que estas personas tuvieron para crear la cocina de McDonald's, la que probablemente hasta el día de hoy sigue, fue un proceso, como yo les decía, de experimentación y de prueba. Entonces, no necesito mandar a hacer una cocina antes de probarla. Entonces, lo que hicieron es dibujar en una cancha con una tiza o con esta pintura de muro, la forma que ellos imaginaban el funcionamiento de su cocina. Y después de muchas veces que repitieron el proceso, encontraron la mejor manera de tener esa cocina. Entonces, cuando ya funcionó bien y ya hicieron todas las pruebas y la testearon, ¿cierto? La probaron, pudieron tomar decisiones de ir a construirla y pagarle, obviamente, a las personas que iban a implementar esa cocina en McDonald's. Es un ejemplo súper didáctico, me gusta mucho mostrarlo porque más o menos muestra el proceso que deberíamos tener o que generalmente ocupamos para crear productos digitales en este caso. Pero lo podemos utilizar en cualquier cosa. Bueno, aquí hay unas imágenes para que puedan ver que principalmente el proceso es muy parecido. Nosotros partimos con imágenes en unas hojas de papel, con ideas, incluso eran conceptuales, de cómo queríamos que un producto funcionara. Cómo nos imaginábamos en la cabeza ese producto, esa funcionalidad. Y insisto en esto, puede ser cualquier cosa que queramos probar, no solo un producto digital, una aplicación, sino que también puede ser un producto físico, un teléfono, no sé, un afiche, un montón de cosas que podemos probar. Luego de este proceso, como que le preguntamos a muchas personas si estábamos de acuerdo con cierta idea, tomamos todas estas ideas y las volvimos un poquito más
le subimos un poco el nivel y las convertimos en algo un poquito más real. Y esto lo salimos a testear con clientes. Entonces, es muy importante el prototipado, que el prototipado es darle forma funcional a un paso a paso, por ejemplo, de una aplicación, y nos permitió validar si a las personas les funcionaba bien, lo entendían y podían lograr terminar con éxito ciertas tareas. Probar, súper importante probar, constantemente estar probando lo que hacemos. Entonces nos vamos a recibir un montón de información de los demás. Mucha gente nos va a decir, oye, no entiendo el concepto, oye, esta parte se me hace compleja de leer. Entonces es súper importante que podamos probar constantemente. Y aprender. Eso significa que las personas nos van a decir muchas cosas y tenemos que aprender. Y eso nos va a permitir hacer nuestros productos, nuestras campañas, todo lo que queramos hacer de mejor manera, que a las personas les haga sentido. Y aquí les voy a mostrar un par de ejemplos que tienen que ver con eso. Este es un prototipo muy funcional, muy básico. Fue el primero que hicimos para un producto que estábamos lanzando en la aseguradora. Y como ven, son pantallas en blanco y negro, no tienen colores, no tienen imágenes, no tienen nada. Pero podíamos animar ciertas interacciones. Entonces, cuando estas personas probaban este prototipo, podían seleccionar algunos planes y podían avanzar hasta llegar a una pantalla de éxito. Entonces, con eso nosotros pudimos ir aprendiendo. Y como yo les decía, esto es súper barato a nivel de tiempo, de costo hacerlo. Y podemos salir a validar muy rápidamente estas ideas. ¿Qué pasó? Aprendimos un montón de cosas y llegamos a un prototipo mucho más complejo y mucho más avanzado en la versión, no sé, 4, que también salimos a probar con las personas. Entonces, aprendimos en la versión 1, aprendimos en la versión 2, aprendimos en la versión 3 y también estamos aprendiendo en la versión 4. Entonces, este es un proceso constante de mejora. Nunca nos vamos a quedar con una versión final, siempre lo vamos a estar mejorando para que las personas que van a usar este producto se sientan cada vez más cómodas con este flujo, por ejemplo, de compra de un producto. También esto pasa en el diseño, para que vean, así en el diseño más visual. Esta fue la primera versión como de nuestro sitio, que estamos vendiendo seguros para la empresa. Y como ven, muy sencilla, algunos colores más brillantes, botones verdes, con esta iconografía acá al lado, azules, y fuimos probando y llegamos a una versión 7, para que vean 7 versiones de una versión. Cambiamos el diseño completamente, los botones, los colores, la iconografía cambió. Y además el diseño, el producto cambió porque evolucionó, ahora tiene 4 pasos, antes tenía 2 pasos. Y fuimos aprendiendo de este proceso. ¿Y cómo fuimos aprendiendo? Con lo que vieron un poco en el video. Teníamos un montón de ideas, las probamos, las personas nos dijeron, ¿sabéis qué? Esto no funciona, o sí, esto funciona, y fuimos mejorando el producto hasta llegar a un producto robusto y que hoy día ya está vendiendo, por ejemplo. Y ahora un poco el nombre de la charla, que se llama un poco La venganza de los nerds, y yo sé que hay gente muy joven acá, yo tengo 36 años, esta es el nombre de una película que es del año 84, pero yo no la vi en el 84, yo nací en el 84, la vi mucho más grande. Pero principalmente lo que trata esta película es que habla de las fraternidades como que están en Estados Unidos, donde hay un grupo de personas que son no tan populares, que les gustan las computadoras, les gusta juntarse a ver películas, les gustan los videojuegos, ¿cierto? Ven historietas, un montón de cosas, y eran tratados, le hacían bullying, los trataban mal, eran como los rezagados de la universidad. Y obviamente estaban las porristas y los jugadores de fútbol americano, que eran los populares. Ahí les dejo los datos por si la quieren ver algún día de aburrimiento. Pero es una película entretenida de comedia que
que principalmente lo que hace es estigmatizar a las personas que hacen cosas distintas. Entonces, un poco la conversación quería llevarla hacia el lado de que nosotros como diseñadores, muchas veces quizás les haya pasado, y en general a la gente que trabaja en publicidad, que trabaja en diseño o que trabaja en tecnología, siempre nos estigmatizaron. Siempre tenían un prejuicio sobre los diseñadores, por ejemplo. A mí me pasó un montón de veces que yo les decía, oye, ¿tú qué haces? No, yo soy diseñador gráfico. Ah, tú dibujas espectacular. O tú pintas súper bien. Y seguía la conversación hacia ese tono. Y la verdad es que yo para dibujar no soy muy malo, soy pésimo, la verdad. Entonces, las personas tienen un prejuicio sobre, por ejemplo, nosotros los diseñadores. Y también hay muchos prejuicios, por ejemplo, con un ingeniero informático. Los ingenieros informáticos desarrollan software a través de código, ¿cierto? De cierta manera hacen que las cosas pasen. Pero muchas veces a estos ingenieros también los trataban mal, así como, oye, ¿tú eres ingeniero informático? Sí. Ah, ¿me puedes instalar Windows? O, oye, sé que necesito Photoshop y no sé cómo hacerlo. O ponerle más memoria a mi computador. Entonces, como que de cierta manera, como le explicaba al principio de este diseño centrado en las personas, o el ejercicio que hicimos de Ozzy Osbourne y el Príncipe Carlos, tenemos un montón de prejuicios con las personas. Y los diseñadores no solo dibujamos, también tenemos otras habilidades, ¿cierto? Los ingenieros también tienen otras habilidades que no necesariamente tienen que ver con arreglar computadores. Entonces, un poco contarle mi experiencia de que cuando el rol del diseñador lo veían de esa manera, lo veían como que eran disciplinas que principalmente no eran valoradas en ninguna compañía, en ninguna empresa. O sea, generalmente los diseñadores eran contratados solamente en agencias, ¿cierto? En agencias de publicidad o agencias de diseño. Entonces, principalmente las empresas como que externalizan todo ese servicio. Dice, oye, voy a contratar una agencia para que pueda ayudarme a hacer esto. Pero no eran valoradas como las empresas que digan, oye, necesitamos equipos de diseño hoy día. Eso no pasa. O, mejor dicho, no pasaba. También éramos los raros. Como que, oye, ustedes son los que hacen monitos, hacen dibujitos. Y eso como que decíamos, no es parte, no es solo, es una parte de las cosas que sabemos y que probablemente nos gustan, pero principalmente no es lo que hacemos. Y lo otro que también me pasó muchas veces, que te juzgaban porque te vestías distinto, o porque nos gustaba, no sé, el graffiti, o el anime, o nos gustaba jugar videojuegos. Yo andaba con mi consola jugando, y todos te miraban, estos son como los bichos raros de las empresas. Y me le pasaba a muchos amigos también que eran diseñadores, o a muchos amigos que eran ingenieros informáticos, que teníamos gustos como cualquier otro, pero éramos mirados así como distintos. Entonces, principalmente eso cambió. Porque ahora somos como los Bad Bunny de la industria. O sea, todos escuchan nuestras canciones, en este caso todos quieren tener diseñadores dentro de su equipo. Esto viene cambiando hace un par de años. Con toda la explosión de los temas digitales, pasó que las empresas se tienen que poner al día y van a escuchar mucho el concepto de transformación digital, ¿cierto? Inteligencia artificial, chatbots y un montón de conceptos que están ahí dando vuelta. Lo importante es que a mí me gusta mucho Bad Bunny, por eso lo puse, pero Bad Bunny está como en el número 1. Es como uno de los artistas más escuchados en el mundo. Y hoy día los diseñadores están a ese nivel ¿sabes que todas las empresas están necesitando diseñadores, pero no para contratar una agencia, sino que internalizarlos dentro de su equipo? ¿Por qué? Porque descubrieron que los diseñadores podíamos hacer más que dibujar, sino que podíamos entregar soluciones mucho más profundas
y incluso estratégicas, que podíamos cambiar el negocio o crear nuevos negocios desde una mirada y perspectiva de los usuarios. Hoy el diseño y la tecnología están cambiando modelos de negocio, por eso les decía que es súper importante. Hoy el diseño es una gran inversión para las empresas. Ya no lo ven como algo solo cosmético. Oh, esto está bonito, esto se ve bien, sino que es parte de su estrategia. Un dato así como, no sé si es tan relevante, pero por ejemplo el dueño de Airbnb, donde tú puedes alquilar habitaciones de personas en distintos lugares. Justo está pasando un carro de bomberos. A ver si silbar un poco. ¿Me dan un segundo? Ya, ahí pasó. El dueño de Airbnb es un diseñador de profesión y pudo crear un modelo de negocio enorme que hoy día funciona en todo el mundo. Bueno, con el COVID no ha funcionado tanto últimamente, pero desde que partieron hasta hoy día han tenido un crecimiento. Ya ahora casi nadie reserva como por otro sitio o directamente con los hoteles. Te puede ir a quedar a la casa de alguien, ¿cierto? A través de su plataforma digital. Y hoy día las grandes empresas en el mundo están invirtiendo en diseño, ¿ya? Por ejemplo, en 10 años, no sé, si una empresa invertía $10.000 invertía en diseño, ¿cierto? Su retorno en dinero era 228 veces más. O sea, perdón, 228% más. Que, por ejemplo, acá el ejemplo es que las empresas que invirtieron en diseño, que son la línea azul, lograron triplicar el dinero que invirtieron en diseño. En cambio, las empresas que solo invirtieron en bolsa, solo tuvieron como un retorno como del 70%. Entonces, el diseño cada vez se hace más importante en el mundo. Empresas como Apple, Coca-Cola, Ford, ¿cierto? IBM, Walt Disney, Starbucks, Nike, están invirtiendo un montón de dinero en diseño. Entonces, por eso, hoy día nuestro rol está tomando cada vez más importancia dentro de las compañías, porque están viendo que antes ganaban 7.000, pero ahora pueden ganar, no sé, 30.000. Por ejemplo, esta es una noticia que me compartió Katia, que la quise poner, que de un diario en Perú, que habla de que el comercio electrónico, por ejemplo, creció un 50% y en algunos rubros la expansión superó el 100%. O sea, con todo el tema del confinamiento, las empresas, ¿cierto? Las organizaciones que tenían, no sé, un retail, no sé, como Falabella o Ripley, que vendía solo de manera más física, ahora con esta parte del tema de la pandemia, del COVID, probablemente triplicó sus ventas a través del canal online. Y de hecho, Perú, por ejemplo, es el que lidera las compras online en Latinoamérica. Tuvo un crecimiento explosivo, casi del 900%, eso es una locura, a nivel de ingresos. O sea, una cantidad de dinero que se está moviendo en los canales digitales, que es demasiado grande. Entonces, ¿cómo hacen las empresas para poder vender en Internet? ¿Qué equipos necesitan? Y ahí donde insisto, los diseñadores, los ingenieros informáticos, ¿cierto? Los desarrolladores están tomando una relevancia clave dentro de la industria. Por ejemplo, ustedes utilizan muchas de estas herramientas, por ejemplo, TikTok o, no sé, Spotify. Por ejemplo, yo ocupo mucho Rappi. Acá en Chile el crecimiento de Rappi a través de compras de comida creció casi en un 300% en los últimos meses, que también es una locura. Y estas son las experiencias que hoy día las personas se enfrentan, ¿cierto? Son experiencias intuitivas, fáciles de usar, que las personas, si ustedes después ven su teléfono cuántas horas usan Instagram, TikTok, YouTube, ¿cierto? Spotify, se van a sorprender.
pero para poder usarlas necesitamos que sean fáciles, como les decía, intuitivas. Y para crear estas experiencias digitales se necesitan diseñadores. Que los diseñadores entiendan a las personas cómo podrían usar estas plataformas y tienen que crear estas interfaces, el diseño, las interacciones, ¿cierto? Y cómo funciona. Por ejemplo, otra cosa que he estado levantando un montón hoy, en el último tiempo es qué habilidades se necesitan hoy día, ¿ya? Por parte de los diseñadores. Hay un mito, no sé si lo han escuchado, que hay un mito que se llama del unicornio UX. El UX es de la experiencia de usuario. Para que vean que esta es solo una rama del diseño y existen un montón de otras, pero yo les vine a contar un poco la experiencia de lo que yo hago. El diseñador podría moverse entre todas estas áreas solo de la experiencia de usuario. Imagínense, puede ser un espectacular diseñador visual que haga interfaces increíbles, con diseño increíble, o puede ser un gran investigador de usuarios. También puede ser un experto en usabilidad. En usabilidad es como darle forma, ¿cierto? Y sentido a cómo usamos las personas ciertos productos y ciertos servicios. Desde la vista de un experto, cómo hacemos más sencillo el uso, ¿cierto? De estas aplicaciones o productos. Ahí está el diseñador de interacción, que es, por ejemplo, el que le da sentido a todas estas animaciones e interacciones que tienen las personas con distintos dispositivos. Por ejemplo, cuando tú presionas un botón y te levanta una ventana y esa ventana empieza a cargar contenido, o cuando estás subiendo, no sé, una historia a Instagram y te aparece el porcentaje y te indica cuándo se subió, o cuando avanza entre la historia y avanza la barrita de las historias. Todas esas interacciones que uno tiene, que sabe que está pasando algo, también podría hacerla un diseñador. Y así con el prototipado que vimos en el video, y el diseño de la información, también, que es súper relevante cómo diseñamos información para que las personas puedan entender lo que leen, para que pueda tener un sentido lógico, etc. Entonces, ahora, el mito del unicornio UX habla de que una persona tiene todas estas habilidades. Obviamente es súper difícil que exista, igual que un unicornio. Pero sí nos podemos mover en un par de disciplinas, como un diseñador gráfico puede ser perfectamente un visual designer, pero también puede ser un investigador. Se puede mover en distintas aristas. Otro tema importante son las habilidades que hoy día se están mapeando, por lo menos en los temas digitales, que son estas, como ustedes lo ven, este mapa como de habilidades, pero principalmente es para contarles que el diseñador se puede mover como un arquitecto de información, puede ser investigador, visual designer, y la idea de armar equipos de diseño dentro de la empresa es que tener un equipo como de fútbol, por ejemplo, tener un buen arquero, tener un buen defensa, ¿cierto? Y un buen delantero que haga goles. Entonces eso nos permite, como decir, ¿sabes qué? Para nuestro equipo necesitamos un visual designer, un diseñador un investigador en usuario y un diseñador de información. Y eso nos va a permitir tener cubierta varias miradas de un producto. Y lo súper importante que hoy día habilidades técnicas son súper importantes, obvio, pero hay unas que son cada vez más relevantes y una que tiene que ver con la comunicación. O sea, si no tenemos la capacidad de comunicar nuestras ideas de manera clara y fácil, estamos en desventaja. Porque lo técnico hoy día cada vez está pesando, de cierta manera, pesa a la mitad de lo que tú sabes. O sea, yo sé Photoshop, yo sé Illustrator, no sé, me gusta programar en HTML o CSS, pero eso lo puedo aprender. Eso me pongo a estudiar, aprendo en el instituto, o aprendo, ¿cierto? O me veo un video en YouTube, puedo ir aprendiendo más cosas. Pero si yo no sé y yo no logro transmitirle a las personas lo que yo sé y cómo se hace, no te va a ayudar. Porque no es solo ser bueno en algo técnico, sino también en cómo lo contamos.
Por eso es súper importante tener esa mirada fuerte y ojalá que todos los vayamos desarrollando en cómo comunicamos las cosas, cómo nos entendemos con mi compañero, cuando me toca presentar, cómo trato de mostrar la idea y el proceso de trabajo que tuve para obtener ciertas conclusiones, etc. Entonces, súper relevante hoy día los temas de comunicación. Otro, el trabajo en equipo, también. Las grandes innovaciones no nacen de una cabeza brillante que se le ocurrió, ¿cierto? Y que cambió el mundo, no. Son muchas personas que participan y ojalá que seamos todos distintos. Yo creo que eso también es súper valorado, trabajo en equipo, pero también diverso. De distintos países, de distintos lugares, de distintos barrios, de distintas universidades o institutos, de distintas profesiones. Eso nos va a ayudar a tener una mirada mucho más abierta y mucho más amplia de lo que estamos construyendo como equipo. Así que eso de los gurús, de los expertos, ya no existe. O sea, somos personas trabajando con personas que trabajamos para las personas. Y lo otro, la adaptabilidad. ¿Y qué más buen ejemplo que lo que estamos viviendo hoy día? Del COVID, que ha hecho cambiar toda nuestra forma de vivir, de interactuar con los otros, de entender cómo funciona el mundo hoy día y cómo va a seguir funcionando de aquí para adelante. Esto nos hace ser unas personas más adaptables, ¿cierto? A entender que nos podemos ir adecuando a las posibilidades y a lo que va pasando. En los equipos de trabajo pasa lo mismo. O sea, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, ir aprendiendo y ir corrigiendo también. Eso significa también como, oye, lanzamos una campaña, lanzamos un nuevo producto para las personas, vemos que no está funcionando, tenemos que adaptarnos y corregirlo rápidamente. Entonces, un poco el mundo está yéndose hacia el lado de la adaptabilidad. Entonces, es un súper buena manera. Yo creo que todos hemos aprendido hoy día a ser más adaptables. Así que en ese sentido todos vamos a estar preparados para los cambios que vienen para el futuro. Y algo que me gusta mucho es que el diseñador debe estar al servicio de las personas y de las organizaciones. Nosotros como el rol del diseñador, creo que tenemos que estar al servicio, ¿cierto? Ser parte de las compañías o de las organizaciones y decir, mira, yo te voy a ayudar a solucionar ciertos problemas. Yo te puedo ayudar a que podamos hacerlo mejor, ¿cachai? O yo te puedo ayudar con... Siempre estar al servicio. Yo creo que es una mirada distinta, pero creo que es súper relevante hoy día en cómo está el mundo, en cómo las personas perciben también a los profesionales. Yo creo que eso significa que hoy día el diseñador tiene esa mirada de servicio, de ser un soporte para las personas y para las organizaciones. Y también creo que en el futuro los diseñadores vamos a ser líderes dentro de las organizaciones. Yo creo que estamos llamados a liderar el cambio, a liderar las grandes innovaciones, a ser disruptivos, a romper como con los paradigmas. Yo creo que somos parte de ese gran cambio. Y creo que el diseño cada vez va a ser más valorado, porque cada vez estamos interactuando más con la tecnología, ahora hablamos por pantallas. Como les decía el otro día a unos amigos, antes nos sacábamos fotos antes se sacaban fotos con Polaroid, después con rollo, después digital, y ahora sacamos screenshots de la pantalla para sacarnos fotos. Entonces, como ustedes ven cómo va cambiando el mundo, entonces nosotros tenemos que, de cierta manera, liderar esos cambios dentro de las organizaciones. Y para eso estamos llamados. Y para cerrar y terminar un poco, la invitación es que podamos experimentar, ¿cierto? Como les decía, para mí es fundamental que nosotros como diseñadores
probemos nuestras ideas, nuestras innovaciones, las locuras que se nos ocurren, probémoslas, experimentemos, no tengamos miedo a fallar. Yo creo que eso nos va a abrir la cabeza y nos va a permitir encontrar soluciones donde no las habíamos visto. Entonces es súper importante que logremos tener ese espacio de probar. Lo otro, poner foco en las personas, como les decía, que es súper importante que escuchar a las personas, entender qué les pasa, sus dolores, sus necesidades, y diseñar desde ahí. No desde lo que nos dijeron desde arriba de un gerente, o nos dijeron, oye, tenéis que hacer esto. Cuestionémonos eso. Tenemos que siempre estar cuestionándonos si es lo que las personas necesitan o son los dolores que tienen las personas. Bueno, comunicar. Siempre estemos comunicando nuestra idea. Si no tenemos cómo comunicarlas de manera visual, ocupemos, ¿cierto?, nuestra forma de comunicar, seamos naturales, seamos nosotros mismos, no representemos cosas que no somos. La autenticidad siempre va a valer que cualquier otra cosa. Por eso, por ejemplo, en nuestro equipo, los que estamos contratando y un montón de profesionales, estamos armando equipos de diseño súper grandes. Para nosotros súper clave la comunicación, la diversidad. No me importa cómo te vistes, no me importa nada. Si usas el pelo rojo, verde, no me importa, porque si andáis con tu bolso, con chapitas de anime, me encanta. Entonces estamos tratando de buscar siempre comunicar de una manera eficiente, ¿cierto? Ser concreto, que otros nos entiendan lo que hacemos y el valor que entregamos, y que seamos diversos también. Bueno, aprender. De todo lo que hacemos tenemos que estar aprendiendo, equivocarnos harto. Hay un dicho como falla rápido para aprender rápido. Entonces, también, tratemos de fallar en lo que hacemos, aprendamos que eso no se tiene que hacer y vayamos mejorando. Y en el mundo laboral, cuando entremos a algún trabajo, aprendamos del trabajo en el que estamos inmersos. Si entro a trabajar, no sé, a un supermercado, si entro a trabajar a un banco, si entro a trabajar a una aseguradora, o si incluso entro a trabajar a una agencia, ¿cierto?, digital, de diseño, de publicidad, cuando me toque trabajar en algún proyecto, aprender de lo que se hace. Si el negocio vende, no sé, zapatillas, aprendamos de las zapatillas, cómo se fabrican, cómo funcionan, cómo se venden, cuáles son los costos. Empapémonos de todo eso. Eso nos va a dar otra mirada de las soluciones que hagamos. Nos va a ayudar a entender, oye, las personas que compran, dónde compran, cómo compran. Aprendamos mucho sobre el lugar donde estamos trabajando. Y lo otro que les decía también era cuestionar. Cuestionemos todo lo que podamos. Si nos dicen que hay una forma de hacerlo, cuestionemos qué es la forma de hacerlo. Eso nos va a permitir salirnos de lo tradicional y nos va a permitir innovar. Cuando nosotros logramos entender que hay distintas maneras de enfocarnos a las distintas soluciones o tratar de solucionar las distintas problemáticas, hagámonos muchas preguntas, ¿cierto? Entendamos por qué pasan las cosas y eso nos va a permitir tener una mirada distinta y salirnos como de esta caja tradicional y poder hacer cosas diferentes, cosas que tengan impacto. Y para terminar, les dejo estos 3 libros que son súper interesantes para que puedan ir teniendo en cuenta algunas visiones sobre lo que se viene en temas de diseño. Uno se llama como Lean UX. Lean UX es una metodología que se ocupa en temas en el trabajo ágil, que hoy día probablemente lo van a escuchar mucho más adelante, pero principalmente es cómo los equipos de diseño se insertan dentro de las metodologías de desarrollo de producto digital. Cómo los diseñadores trabajan con los desarrolladores, qué actividades tienen y cómo pueden llegar, ¿cierto?, a entregar productos que tengan impacto en las personas. Es un súper buen libro, está en español. Creo que, no sé si es tan fácil, creo que en Amazon se puede conseguir como un ebook, es más fácil. Sprint, también un súper buen libro que se llama Resolver problemas y probar nuevas ideas en solo 5 días, que es una metodología de Google Ventures. Google Ventures es como una filial de Google que invierte en innovaciones tecnológicas.
Y también te enseñan muy en detalle en cómo aplicar esta metodología de diseño para que en el 5.º día tengamos un prototipo funcional probado por personas y que nos permita validar en el mercado si un producto es factible o no. Y el último se llama BrandJam, que es de Marc Gauvé. Marc Gauvé era el líder de marketing de Coca-Cola, que introdujo un poco los conceptos del diseño emocional, cómo emocionamos. No sé si se acuerdan del osito polar de Coca-Cola. Bueno, él fue el que lo inventó. Y BrandJam un poco habla de que nosotros cuando estamos inmersos dentro de una compañía, de una organización, nosotros también somos parte de esa marca, de construir esa marca. Entonces, no es solo el logotipo la marca, ¿ya? También existen un montón de formas de cómo comunicamos, cómo nos comportamos, cómo trabajamos, un montón de esas cosas construyen marca. Un poco habla desde esa mirada. Así que eso, muchas gracias por su tiempo, por la invitación. Ahí dejo de nuevo mi Instagram y dejo mi LinkedIn. Si quieren preguntarme más cosas por ahí privado, feliz las contesto y ahí les puedo recomendar más libros y un montón de cosas que a mí me gustan. Así que eso, muchas gracias por su tiempo. Así que los dejo, no sé con quién. Con Katia. Gracias, Felipe. Hola, Felipe, muchas gracias por la charla, estuvo súper buena e interesante. Hay unas consultas de los asistentes y Gonzalo y yo te las vamos a ir haciendo, así que empiezo yo. Una de las preguntas es, ¿cómo es el área de diseño post-COVID, post-pandemia? Yo creo que va a ser cada vez más valorado. Pensando en que hoy día nos tuvimos que adaptar de manera rápida, ¿cierto? O las empresas se tuvieron que adaptar de manera rápida, decir, ¿sabes qué? Yo tengo un modelo en cómo vendo mis productos que hoy día no puedo vender. ¿Cómo hago para vender? ¿A quién necesito para poder levantar, no sé, un sitio donde pueda vender? Entonces cada vez se va a hacer mucho más relevante porque, como te decía, las empresas están valorando cada vez más al profesional del diseño porque puede entregar soluciones más disruptivas, innovadoras, desde otra mirada que antes no la tenían. Solo sentían que el diseñador podía crear una campaña publicitaria y se abrió esta mirada. Las empresas están cada vez más desesperadas de cierta manera y sobre todo, por ejemplo, yo hablo un poco del mercado en Chile, pero está pasando, yo creo que va a pasar en toda Latinoamérica en general, porque hay un déficit de profesionales del diseño, aunque no lo crean. En Chile hay como un déficit del 30% aproximadamente, gente que de verdad esté especializada por lo menos en temas digitales en el mundo que yo me muevo. Entonces, está llegando mucha gente de muchos otros países a suplir esos cupos. Y imagínense en Perú, que es un mercado el doble de grande que Chile. Entonces hay muchísimas más oportunidades donde el diseño va a tomar cada vez más relevancia. Eso sí, la relevancia van a estar siempre enfocadas como en las tecnologías. Y ahí es donde probablemente haya que poner un poco más de esfuerzo nomás. Pero en general, yo creo que se viene muy bueno para el diseño. Gracias. Bien, mira, Felipe, la segunda pregunta tenía cierta relación con la primera y en parte ya la has contestado. Se refería a cómo veías el diseño post pandemia, si va a estar más valorado. Pero yo no quiero perder la pregunta y me gustaría ver si la puedes bajar un poquito en lo que acabas de mencionar, que van a haber tecnologías que los diseñadores deberían manejar más. Quizás comentarle a los estudiantes qué tecnología, qué áreas de esta disciplina post pandemia van a ser más requeridas de parte de los diseñadores. Sí, mira, principalmente el mundo tecnológico, el que más fuerza de diseño está tomando.
Principalmente como las habilidades que se están solicitando son principalmente tres. Una que tiene que ver con el diseño visual, ¿cierto? En cómo construimos diseño y interfaces visuales atractivas, modernas. Pensando en que hoy día, como lo ponía en el ejemplo, todos nosotros estamos usando aplicaciones de primer nivel, ¿cierto? Estamos usando Google, Gmail, muchas veces para Uber, y tú ves cómo funciona y la calidad que tiene ese producto y tú decís, oye, esto está increíble. Bueno, esa es nuestra base. Entonces, cuando una empresa quiere incursionar en el mundo digital y empezar a moverse hacia ese mundo, lo mínimo que tienes que tener a nivel como de visual son esos ejemplos. Entonces, los diseñadores visuales, buenos diseñadores visuales que puedan crear interfaces increíbles, que estén a la altura de Google, de Uber, se van a necesitar cada vez más. Yo creo que ahí es donde hay un potencial enorme. El otro es el de investigador, ¿cierto? Un diseñador que puede hacer investigación con usuarios. Y ahí lo puedo abrir hacia el diseño de servicios también, que también está dentro de ese mundo, que el diseño de servicios un poco lo que hace es lo mismo, un diseñador entiende cómo funcionan los servicios, ¿cierto? Y los repiensa y los rediseña para que las personas que ocupan esos servicios tengan las mejores experiencias posibles. Entonces, podemos pensar en diseñadores que tengan una mirada de la experiencia completa, digital, como tanto en una sucursal, por ejemplo, de algún banco, de una aseguradora. Pero los skills son más de investigación, cómo investigar con usuarios, cómo crear, no sé, cómo hacer entrevistas a estos usuarios, cómo investigar, dónde investigar, cómo hacer la bajada de los datos, cómo leer datos numéricos que te ayudan a entender ciertos comportamientos. También está súper fuerte en ese punto. Y lo otro, que es menor, pero también es súper valorado. Por ejemplo, aquí yo vi una pregunta que decía que qué tan importante es saber programación. Sí, hoy día se hace como, no sé si es fundamental, pero sí que puedas tener conocimientos básicos te puede ayudar porque hay una rama del diseño que son los diseñadores frontend que se llaman. Los diseñadores frontend son los que convierten el diseño visual en un diseño funcional, ¿cierto? Que se puede usar a través de un navegador. Yo puedo presionar el botón y al presionar funciona el botón, ¿cierto? Que hay un slider y el slider se mueva, que al agregar, no sé, un producto al carrito, el carrito aparece, ¿cierto? Todas estas funcionalidades que nosotros ocupamos en el día a día en una web también pueden ser diseñadas por un diseñador. Y para eso necesitas saber HTML, CSS y algunos frameworks como, no sé, Bootstrap, React, y ahí es un poquito más profundo, pero yo también trabajo y conozco un montón de diseñadores que se fueron por el área más de desarrollo y también la ha ido increíble porque hoy día las compañías están necesitando como todos estos perfiles de manera como media transversal. Bien, gracias Felipe. Katia. Bueno, esta era efectivamente la pregunta de programación y un poco en la línea de lo que comentabas. Hemos visto de que ahora hay la tendencia hacia el UX está muy marcada porque efectivamente el tema de la experiencia dentro de en entornos tecnológicos es súper importante, ¿no? Mi pregunta, un poco en línea de lo que estás conversando, es, ahora que todas las empresas están migrando de manera masiva a este entorno virtual, digamos, a canales tipo e-commerce o haciendo páginas web que de repente antes no las tomaban en cuenta, ¿cómo ves tú el tema de la experiencia de usuario? O sea, ¿qué tanto ves que estas empresas están tomando en cuenta eso en esta oportunidad? ¿Crees que está marcando realmente un diferencial importante en comparación a otros años? ¿O crees que están ejecutándose y hay más las empresas grandes están enfocándose más en el tema de experiencia de usuario que las pequeñas? Sí, una súper buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno, o sea, la experiencia hoy día se hace un poco cada vez más relevante, pero
las compañías no solo invierten como en esto, en la experiencia en que tengamos equipos diseñando software o diseñando sitios web, sino que yo creo que también la importancia es que, o sea, hoy día, con el contexto COVID, todos se tuvieron que acelerar de cierta manera, ¿cierto? Hoy día los que no estaban preparados tuvieron que prepararse y acelerar. Los que ya venían, que por lo general, como tú decías, son las empresas más grandes las que están invirtiendo mucho en esto, ya venían ciertamente preparados para lo que pasó. Entonces lo están enfrentando de una manera mucho más tranquila, pero eso no significa que estén acelerando también un montón de procesos y un montón de cosas. Sí, está muy de moda hoy día. De hecho, las ofertas de trabajo que más vas a encontrar en diseño, por lo menos lo que me ha tocado, es diseñadores UX, diseñadores UI, diseñadores frontend, que son lo que más se necesita en el mercado. Y yo te hablo de que probablemente el 80-85% son esos perfiles los que necesitan. Y lo que se está viendo mucho es que, claro, las empresas grandes lo están necesitando mucho, pero, por ejemplo, Chile, que es un mercado más pequeño, está pasando que los mismos profesionales se van cambiando. ¿Por qué? Porque hay un déficit de profesionales. ¿Ya? Hay un déficit de profesionales. O sea, hay muchos diseñadores, pero muy pocos que se han ido como dirigiendo hacia el lado digital. Entonces ha pasado que la rotación de profesionales ha sido como, oye, estoy en el banco X y me fui al banco A. Y así. Entonces ha pasado un montón eso. Y como yo te decía, yo creo que viendo como el mercado peruano en particular, creo que al ser el doble de nosotros, yo creo que hay muchísimas oportunidades y se van a ir generando también dependiendo de la madurez del mercado y cómo va asimilando la importancia que van a tener en el futuro estas plataformas. Pero sí, va a ser un trabajo demandado de aquí a un par de años más, muy demandado, pero se van a abrir otras áreas también nuevas. Entonces, yo creo que ahí hay un montón de oportunidades para todos los chicos acá que puedan tener, por último, la inquietud de revisar y decir, ¿sabes qué? ¿De qué se trata esto? Quiero aprender más. Y principalmente van a tener probablemente muchas más oportunidades en el futuro enfocándose en estas nuevas disciplinas, que son nuevas. Ya un par de años, ya no sé, menos de 10 años, o sea, son muy nuevecitas. Entonces, por ahí yo creo que va un poco el camino. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Ya, tenemos la última pregunta que tiene relación hacia el trabajo del diseñador, que tiene una función multidisciplinaria, ¿verdad? Entonces nos preguntan, dada tu experiencia, ¿cómo ves tú que las otras áreas ven el trabajo nuestro? O sea, ¿cómo están viendo la labor del diseñador otras profesiones que antes no había mayor vínculo, ¿verdad? Sí, por eso al principio yo les hablaba un poco de la lejanía que tenían las empresas y los profesionales con el mundo del diseño. O sea, era súper evidente que muchas veces no sabían lo que hacíamos, y por lo general no es una carrera como muy vieja, o sea, probablemente tiene, no sé, 70 años, 50 años, no sé cuánto. Es una profesión súper nueva, no es como los doctores o los abogados que tienen cientos de años existiendo. Nosotros somos una disciplina bastante nueva. Entonces, dentro de eso nuevo, las profesiones en general, los nuevos, o sea, los profesionales con los que yo he trabajado, yo voy a hablar un poco de mi experiencia propia en los últimos años, para mí ha sido súper bueno. O sea, en el sentido de que como me toca trabajar con ingenieros, publicistas, no sé, otros diseñadores, un montón de profesionales distintos, cada vez están viendo y cada vez más están viendo el valor que tiene como nuestra profesión en el sentido de entregar una mirada distinta
a los distintos problemas que se presentan. Ya no nos ven como por eso les decía en la presentación que antes nos veían, ¿cierto?, como estos personas que probablemente solo sabíamos dibujar, y ahora nos ven como un rol clave dentro de la estrategia que tiene hoy día el negocio o la organización. De hecho, estamos casi en el centro también, porque cada vez estamos convirtiendo como en un pilar, ¿cierto? La experiencia hoy día todavía no es un commodity, o sea, no todos tenemos experiencias fantásticas en todos lados, eso no pasa. Pero las empresas que están invirtiendo en eso están entendiendo que el rol que tenemos y las soluciones que entregamos aportan a que los negocios y las organizaciones ganen dinero o tengan clientes más felices. Entonces, cada vez nos estamos posicionando cada vez más. Por eso hablaba también de que el diseñador en el futuro se tiene que convertir en un líder, ¿ya? Que pueda entregar y pueda sentarse como con un gerente, ¿cierto?, en la mesa y hablarle de tú a tú y decirle, oye, ¿sabes qué? Los usuarios nos están diciendo esta es una nueva forma de abordar esta problemática, etc. Yo creo que cada vez nos ven como profesionales como súper, súper importantes y necesarios dentro de las empresas, así que yo creo que se vienen cosas mejores todavía en el futuro. Perfecto, perfecto. Bien, hemos dado por finalizar nuestra presentación. Muchas gracias, primero que todo, Felipe, al expositor, a los estudiantes del instituto, ¿verdad?, Seguel, IPAE, a Katia Reina y a Sergio Paredes, ¿verdad?, que estuvieron gestionando esta charla. También quiero agradecer al equipo del área de diseño de Santo Tomás, ¿verdad?, que nos está apoyando en la transmisión, ¿verdad?, y en la coordinación de esta charla, de esta presentación de Felipe. Me despido, un abrazo, espero que nos escuchemos y veamos muy pronto. Por favor, cuídense mucho allá, acá también lo estamos haciendo. Y espero que nos veamos en un próximo evento. Dejo a Katia, ¿verdad?, para que cierre este magno evento. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Gonzalo. Gracias, Felipe, nuevamente. Y bueno, a todo el equipo de IPAE, de Seguel IPAE, gracias por acompañarnos a todos los estudiantes. Gracias también por acompañarnos a los estudiantes de Santo Tomás. Gonzalo, de verdad ha sido súper interesante el trabajo en conjunto con el equipo de Santo Tomás. De verdad, me gustaría que en adelante pudiéramos tener más charlas y más actividades juntos, y creo que a ambas instituciones nos sumaría muchísimo. Gracias nuevamente y gracias a todos por participar. Nos vemos en una próxima oportunidad y esta charla que está grabada la compartimos pronto con todos. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao. Buenas noches, un abrazo. Chao. Gracias. Chao, chao.